¿quiénes tienen derecho a percibir las cesantías? Y lo adelantábamos un poco en la primera pregunta, y tiene que ver con aquellos que tienen el derecho a requerir a un tercero, que en este caso sería el empleador, a que le pague y le reconozca las cesantías y las liquide conforme pues lo precisa el Código Sustantivo del Trabajo en materia justamente de prestaciones sociales. Y ya como lo vimos anteriormente y pues lo retomamos en esta pregunta, ¿quiénes tienen derecho a percibir las cesantías? Aquellas personas que tienen un contrato de trabajo, que tienen una relación de trabajo, que han suscrito un contrato de trabajo con un empleador o que producto de un acuerdo verbal, porque recuerden que los contratos de trabajo también pueden ser verbales, pues tienen una relación de trabajo con ese empleador. ¿Y a qué me refiero con esto? Que si existen los elementos de un contrato de trabajo, como pueden ser la prestación personal del servicio, la subordinación y finalmente el pago de un salario, pues entonces estamos frente a una relación de trabajo. Y si estamos frente a una relación de trabajo, entonces podemos decir válidamente que esa persona tiene derecho a percibir y a recibir cesantías. ¿Cómo va a recibir esa cesantía? Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Pero ya vimos por lo menos que quienes tienen derecho a percibir la cesantía son solamente aquellas personas que tienen un contrato de trabajo. Recordemos los contratos de trabajo muy rápidamente. Si usted tiene, por ejemplo, un contrato de obra o labor a través, por ejemplo, de una temporal, si usted tiene un contrato de obra o labor a través de un empleador que puede ser una constructora, que generalmente hacen contratos de obra o labor o proponen contratos de obra o labor. Si usted, por ejemplo, tiene un contrato a término fijo, si tiene un contrato a término indefinido, en esos casos, indudablemente va a tener derecho a percibir cesantías. Lo mismo ocurre con los contratos ocasionales. Los contratos ocasionales, recordemos que son contratos poco utilizados en Colombia, pero que de todas maneras existen en la normatividad y que pueden ser utilizados. Son aquellos contratos que tienen una duración menor a un mes o que máximo duran hasta un mes. Y por cierto, las actividades que hacen los trabajadores no tienen que ver con el core del negocio o el objeto social de la compañía que los contrata. Entonces, recordemos que incluso en esos casos, pues el trabajador tiene derecho a las cesantías. Otra pregunta que pueden hacer a partir de, esta, de este cuestionamiento es si las personas que trabajan por días, por ejemplo, tienen derecho a percibir cesantías. Y la respuesta es sí. Recordemos que aquellas personas que tienen trabajo por días y que tienen trabajo por días a través de un contrato de trabajo, pues también tienen derecho a percibir cesantías y esas cesantías se le deben pagar de manera proporcional a los días que han trabajado. Ya vamos a ver que esa proporcionalidad se resuelve a través del reemplazo de valores en una fórmula. Es decir, hay una fórmula matemática que se debe utilizar para efectos de determinar cuál es el valor a pagar por concepto de cesantías. Entonces ya vamos a ver cuáles son esos conceptos que se deben de alguna manera reemplazar para efectos de determinar cuál es el valor a pagar por ese concepto de cesantías. ¿Listo? Bien, entonces ya vimos que son los trabajadores solamente los que perciben cesantías, no se le pagan cesantías, por ejemplo, a un prestador de servicios, no se le pagan cesantías, por ejemplo, a una persona que tenga un contrato diferente a un contrato laboral y por lo tanto, pues no tendrán ese derecho. También se me ocurre precisar, por ejemplo, aquellas personas que trabajan en tecnología, que esta ha sido una pregunta a veces recurrente, aquellas personas que trabajan en tecnología, que tienen un contrato, por ejemplo, con una empresa norteamericana y es un contrato, por ejemplo, de prestación de servicios o es un contrato incluso en inglés que no tiene, o sea, esa empresa no tiene una sede efectiva en Colombia y tienen es una relación contractual civil y comercial, pues esas personas, por ejemplo, no tienen en este caso derecho a percibir cesantías por parte de ese contratante, ¿cierto? O esa empresa contratante que está por fuera del país y que finalmente le ha prometido o más bien le ha sugerido un contrato civil y no un contrato laboral. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video